Es muy probable que muchos de ustedes recuerden un caso sucedido hace algunos meses en el municipio Unión de San Antonio, Jalisco. Un niño de 7 años murió tras una agresión de otro menor de 10 años de edad. Antes de perder la vida, el menor le narró a su madre que sus compañeros de escuela constantemente bromeaban con él y lo agredían. Le dijo que el día que la acompañó a una junta escolar, lo metieron al baño y lo sumergieron en una taza de un excusado. El agua se le fue a los pulmones y sufrió una infección. El deterioro físico del menor agredido se hizo muy notorio, por lo que no bastó la asistencia recibida en un municipio vecino con mejor infraestructura médica. Fue necesario trasladarlo a la capital de aquel estado. Ya en un hospital de Guadalajara, cayó en paro respiratorio y dejó de existir por esa infección en los pulmones. Los padres y la comunidad del municipio citado inicialmente sufrieron una tremenda conmoción por lo sucedido, de la cual es imposible que se recuperen los primeros mencionados. Sin duda que la expresión bullying es relativamente nueva, tal vez por eso he escuchado a varias personas en pláticas de café y reuniones informales que asumen una actitud desfachatada, indicando que no debe de sorprendernos esa expresión de violencia, porque no son nuevas, atendiendo a que han existido siempre en las escuelas. Esa pobreza de pensamiento por una existencia prorrogada del impropio proceder, para nadie es consuelo. Precisamente ahí está la respuesta. No hemos hecho lo suficiente para terminar con tan lamentable práctica. El acoso escolar, que actualmente por un término en inglés se conoce como bullying, no es otra cosa que el maltrato físico, psicológico o verbal que se produce entre escolares de manera reiterada y por tiempo determinado. Para nadie es secreto que al respecto el aspecto emocional es el que domina y en su mayoría ocurre en las escuelas. Preferentemente acontece entre niños y niñas en proceso de convertirse en adolescentes, entre los 10 y 14 años. Sí, atinó. Las niñas son las más vulnerables. En ocasiones la dureza es tal que el menor atacado vive ansioso y asustado sin ganas de asistir a su centro de estudios. Se aísla y en ocasiones llega a pensar en el suicidio. Me queda clara la intención incorrecta del abusador de someter a su víctima, intimidarla, consumirla y aplastarla, siguiendo un patrón de conducta dominante y enfermizo, basado en el menosprecio, pero resulta indudable que es tarea de los gobiernos con su estructura completa de alcance educativo, cultural, deportivo y de la sociedad misma, trabajar en la creación y seguimiento de programas continuos de conciencia, donde me parece fundamental el quehacer de trabajadores sociales y psicólogos. Predicar con el ejemplo es excelente, aún en un diario vivir en donde la violencia no podemos negar que es una constante, donde los niños aprenden de tanto ver y sentir que les afecta. Por eso hay que contrarrestar ese efecto. La prevención es muy importante, pero el camino para adecuar las leyes también es correcto. Le comento que en Perú, una juez familiar dictó una sentencia por bullying a un agresor de 12 años que a fuerza de golpes lesionó la columna de su compañero. Le impuso una pena socioeducativa para recibir terapia psicosocial durante 4 meses en el servicio de orientación del adolescente, además de pagar una reparación civil. En México, el Consejo de la Judicatura Federal destituyó, así es, escuchó bien, destituyó esa Judicatura Federal, ya ve que a ellos no les tiembla la mano, a un funcionario que golpeó a su pareja dentro de un juzgado federal. Y usted dirá, ¿a qué viene el comentario de eso con relación al bullying? Pues mucho, porque ejemplifica la atención que se pone en aplicar correctivos a las prácticas inhumanas como el acoso escolar que nos ocupa. Es decir, debemos prevenir y combatir toda práctica inhumana. Los especialistas comentan que en el hogar debe ponerse esa atención primordial. No estar conviviendo a base de gritos. Vigilar la conducta de nuestros hijos, desde luego, incluso en la escuela, porque debemos de conocer bien a sus compañeros de estudio. Ponerles límites en su conducta a nuestros hijos es un valor también fundamental. Que si bien los amemos, ello no quiere decir que les pongamos aquellos límites para que estén armonizados en una conducta social de convivencia con sus compañeros.
El problema existe, y como aquella vieja frase publicitaria, la solución somos todos, porque creo que todos anhelamos una mejor sociedad en convivencia para nuestros hijos, que no sufran ese acoso escolar, y debemos intentar su erradicación, porque en el extremo, para nadie es deseable un sufrimiento de morir por bullying.